ROS PIB. Dejémoslo por ahora. La cuestión es que yo pueda llegar a mi robot. Y mi robot está ahí. Vale. SSH, Kobuki, add, Kobuki, app. Vale, aquí estamos. Esto es un ordenador, quiero decir, es un robot, básicamente solo estoy conectando aquí, todavía no es un robot porque no se ha conectado absolutamente a ningún actuador ni a ningún sensor. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es mostrar, por ejemplo, el driver que tiene Kobuki para hacer que esto se mueva. Y vais a ver todo el rollo que se está soltando durante 40 minutos realmente qué es la utilidad que tiene. ROS Launch, Kobuki, Launch, Kobuki 9. Todo esto vendría en la configuración del Kobuki, o sea, en la página de configuración. Ya está. Ya está, ya es un robot. Ya ha dejado de ser un simple ordenador. A ver. Bueno, voy a tener que estar. He levantado un nodo, pero un node list. Resulta que ¿se ha levantado bien? Exactamente. Como mobile base, voy a mirar. Fijaros que simplemente por haberse levantado, yo tengo varios topics, que son todos estos. Estos topics me van a servir para trabajar con el robot. Por ejemplo, los topic echo, que es para ver un topic, y voy a ver el bumper. ¿Vale? Esto publica. Si quisiera saber, estoy haciendo una aplicación, qué tipo de mensaje es este, puedo pedir, me dice esto es de este tipo. Y si yo hago un ROS-mese, show, me dice que esto realmente tiene dos campos, que es bumper y state, tiene unas constantes definidas, izquierda, derecha o centro, presionado o soltado. Entonces yo puedo hacer un programa en un nodo que se suscriba a ese topic y empezar a procesar esa información. Más interesante, el commands velocity, ROS topic, info, resulta que es un message twist. Yo puedo incluso publicarlo desde aquí. ROS topic, echo, en commands velocity. Eso sujeta, levanta un poco de vuelta. Pero levante. Porque si no, los robots se tiran al suelo. Sí, la norma de taller de nuevo. Los robots no se pueden levantar con esa. A ver, los topic. A ver, cuando yo te digo, ahora voy a dar todo aquí. Topic put, cuánto, topic twist. Fijaros que me ha completado todo esto. Le voy a decir que antes era 0,2. A ver, ahora. ¿Vale? Lo he mandado una vez, pero claro, solo he avanzado una vez. Pero ya veis que simplemente por publicar un topic, lo voy a dar otra vez. ¿Vale? Ya lo hace durante un segundo. Vale, ya puedes si quieres. Gracias. Yo no sabía si se iba a tomar viento. Entonces, si yo publico en ese topic ese tipo de mensajes, ya pues va bien. Quiero decir, puedo mover a un robot, porque estoy publicando ese geometric twist. Esto es un poco hacer las cosas a mano, que yo podría hacerlo en un nodo. Existe, por ejemplo, un nodo que ha hecho otra persona de la comunidad que se llama, bueno, esto lo hicieron ellos, pero hay también otros teleoperadores, Kobuki Keyoke, Keyoke.launch, que ya... Sí, bueno, por suerte.
no tuviera el cable cogido, lo soltaría un poco más. A lo mejor luego nos podemos por la wifi, si hago un mapa o algo, pues luego nos colgamos la wifi. Vale, entonces fijaros que lo que ha pasado es que yo he levantado un topic. O sea, he levantado un driver, que es el driver del Kobuki, y ya con eso ha funcionado. Cosas que puedo hacer, pues puedo levantar el de la cámara y poder ver la imagen de la cámara. Entonces voy a hacer una cosa que no sé si va a ser muy decente, desde mi punto de vista. Vale, cuando lo paro el nodo veis que detecta que se ha quitado la comunicación. A ver, ¿qué es lo que iba a hacer yo? Voy a ejecutar un nodo, un programa. Voy a ejecutarlo en mi ordenador y el resto va a estar en el robot. ¿Vale? Para depurar un poquito las cosas y poder enseñaros cosas. Entonces, para eso tengo que hacer unas comprobaciones. Vale, aquí está mi ordenador. Mi ordenador es la 78. Pues no, ahora la 137. Entonces tengo que cambiarlo aquí. Dos. 137, porque se tiene que hacer ping por el nombre. Vale. Ping Pegaso. Va bien. Sudo robots. Nano. Estos son 3 variables de entorno que tengo que poner para conectarme en remoto. Básicamente le tengo que decir dónde está el máster y quién soy yo. Hemos dicho 137, ¿verdad? Vale. Vale. Pero, ¿por qué no saca el host local del sistema? Pues tener varias IPs. Ah, vale. Vale. Yo creo que ya estamos en condiciones y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar un launcher que está aquí, Sudo Robots, está en el robot, que se llama Real RP LiDAR. Por esto decía que se pueden complicar un poquito los launchers, que básicamente lo que hago es lanzar. La voy a lanzar antes hoy. Vamos a dejar esto en la esta. Veréis. Vamos a lanzar solo el driver de la cámara. El driver de la cámara es con el paquete OpenNIDOS Launch OpenNIDOS .launch. Vale. Está lanzado. Este es mi ordenador. Si yo hago rostopic list, fijaros que ya me aparece. ¿Vale? Yo como lo tengo configurado, lo acabo de configurar, he puesto la variable entorno, se ha conectado al robot, le ha preguntado al máster qué topics hay y ha sacado esto. Entonces yo tengo una herramienta de visualización, porque igual que es muy fácil ver esto que hemos visto por Topic Echo, imaginaos una imagen 3D, ¿cómo se puede ver esto? Pues yo puedo poner Rosram, RViz, y tengo una de las herramientas más útiles, me ha parecido aquí, no se tarde mucho, que existe, ahí va. Creo que acabo de hacer una cosa que no tenía que haber hecho. Esto es una herramienta de visualización en 3D y lo que voy a hacer es poner la cámara. Grabar status, fixed frame, basic frame no existe. ¿Esto mismo dónde está corriendo? ¿En tu Apple o en el NUC? Esto está corriendo en mi Mac. Vale. Sí, esta aplicación se está ejecutando en mi Mac. Y yo lo que hago es poder visualizar aquí cosas. A ver, puedes añadir visualizaciones, por ejemplo, una imagen, y decirle que la imagen va a estar en el topic camera def imagen.
pues se supone que al cabo de un momento tiene que aparecer ahí. Está muy bueno. Eso recibe. Es que he hecho algo antes con esto, creo que las he cerrado todas. O están aquí. Es algo raro. Esto. Y la imagen. Si veo que hay algún problema, es decir, si algo no me funciona, no sé por qué es, puedo poner un ROS what the fuck para ver si está todo bien. Vale, dice que está todo correctamente. A ver, vamos a el release. Espérame aquí. Voy a minimizar antes de llevar a otra pantalla para tener la misma. Vale. Con Camera Link, ¿de acuerdo? Está recibiendo los cursos. Topic list. No sé si esto nos ha lanzado bien o qué va a pasar. 137. Aquí lo tengo bien. Paso. Está bien. Fijaros que cuando lo pongo ya se pone a dar vueltas y lo que me pone a veces un poco nervioso. Cross launch, sudo robots, este es el que me va a lanzar todo. Real, repelida. Vale. Puesto pick list, ahí está todo. Lanzo el release. Vale, tenemos ahí la visualización en 3 dimensiones. Entonces, esto es una de las cosas que yo os quería enseñar. Esta herramienta... ¿La nube de puntos abajo eres tú? Sí, sí, espalda. Este soy yo. Vale. Este es el point cloud. O sea, el point cloud, el point... Lo que es el... Lo voy a minimizar. Yo no sabía. Cosas que estoy visualizando aquí. Fijaros que esto encima... La pared está bien. Esta aplicación de Revit lo que te permite es engancharse a topics que se pueden mostrar. Cada una de estas informaciones que son un poco más complejas se publican en lo que se llama un eje de referencia, es un frame. ¿Vale? Esto es una de las cosas más maravillosas que tiene ROS, y esto cuando se lo enseño a gente que a lo mejor trabaja con cambios de coordenadas y todo esto, lo flipa cuando ve esto. La cuestión es, el láser publica realmente la información en el frame de láser. Base footprint es el eje del robot marcado en el suelo. Camera link
es la base de la cámara. Y yo las tengo ahí puestas. Entonces, como están conectadas, quiero decir, cuando yo lanzo esto en ese fichero se incluía un URDF. URDF es un fichero para Unifier, Robot, Description File, lo que dice la geometría del robot y todo lo que tiene. Pues yo he establecido las posiciones relativas de uno con respecto a otro, con lo cual yo siempre puedo visualizarlo. Ahora, por ejemplo, estoy visualizando base footprint, que es el feature frame que está ahí arriba, pero como existe una traducción de láser a base footprint, pues está viendo el láser. Incluso yo dentro de mi código, yo podría decir, dame el láser, pero dámelo con respecto a la base footprint, o dámelo con respecto a un frame que se llama ODOM, que marca dónde tú arrancaste al principio, por primera vez. O dámelo con respecto a la cámara, o con respecto a un brazo, a la base de un brazo. Entonces puedes siempre estar jugando con las coordenadas, obteniendo las coordenadas en cualquier frame de cualquier brazo. ¿Vale? Entonces ahora lo que estoy viendo es, en base footprint, estoy viendo el láser scan. Voy a intentar ver, esto no sé por qué no me está saliendo. Voy a tener que hacer un poco. Vamos a intentar ver la nube del punto. Copy, please. Ya, madre mía, no te preocupado todo, ¿eh? Ahora sí se te ve. Oye, pues me saca más de nada. Voy a cerrarlo un segundo. Me está dando problemas con la cámara. No sé si es que no se está dando ningún golpe ni nada. Por ejemplo, para el láser, el driver lo has tenido que instalar tú, hacer tú, lo traes. Lo trae. Esto lo de repelida, tú vas a la web, pones el repelida ROS y ya te descargas el driver. ¿Descargar un binario o algo así? De hecho, O código creo que... A ver... te descargas... No, es que estaba pensando si estaba paquetizado. No está paquetizado, o sea, te vas al JIT y haces un clone de su código fuente. Lo metes dentro de tu código, de hecho está aquí. Y luego al final lo metes dentro del launcher de alguna forma y le hizo papeles. Sí, mira. Lo tengo aquí. Sí, está como paquete, ¿eh? Si tú haces apt cache search rpelida, lo tienes ahí. Vale, entonces me lo instalé como binario, pero vamos, está en el JIT y lo puedes ver y lo puedes utilizar el que está compilado en la última versión. ¿Cómo lo lanzo? Proceder, cesuro. Este era el que os quería enseñar antes. No sé si se ha mantenido aquí. No. Cesuro, robots, launch, cat, real, repelida. Esto es. Lanza así. He hecho un nodo y luego hay unos parámetros que tú puedes establecer. Y él exportará X mensaje y tú lo explotas a conveniencia. Sí, efectivamente. Voy a sacarle el USB porque la cámara es lo que antes no me ha funcionado. No, si acaso. Acabo de mirar el teléfono y diría, se puede usar un Rumba, pero tal cual, ¿no? Dime. Que me ha parecido ver por el teléfono ahora que he buscado que puedes usar un Rumba tal cual. Sí, sí, le Y pones un la driver de placa. arroz para Rumba. Sí, sí, de hecho esto es una rumba. Nosotros lo hicimos una vez un robot de madera y con una rumba y le pusimos una placa para los comandos y ya salió. Funcionó bastante bien. A ver. Es una mano,